Reyes Martel. Ella es magistrada, juez del juzgado de menores número 1 de Las Palmas y también presidenta de la asociación Up to You. Reyes Martel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, sí, muy buenas, buenos días a todos. Encantado de saludarla y también de que forme parte de este programa Buenas Horas en Twitch, un canal, también tengo que decir que muy enfocado a los jóvenes, muy enfocado a, pues, todos aquellos que se dedican sobre todo al mundo de los videojuegos, pero también que empiezan a estar interesados también en otras circunstancias, en otros mundos. Y todos estos jóvenes, viendo cómo está el mundo, yo no sé como magistrada, ¿qué piensa que les puede esperar? Siempre hay esperanza, ¿verdad? Pero viendo todo lo que está pasando, ¿qué puede estar pensando un joven y su relación con ellos? ¿Qué cree que pasa por su cabeza? Es complicado, pero bueno, un poco antes de contestarte a esta Sí, pregunta, les voy a dar un detalle que a lo mejor te interesa vale. de España, porque en cuanto a mujeres pioneras en justicia, vamos a recordar a una de ellas. En este caso, fue hasta 1966 la carrera judicial estuvo legalmente prohibida a las mujeres. Yo no sé si lo sabías. Como otras muchas cosas. Ujú. Por ejemplo, abrirse una cuenta en un banco sin el permiso del marido, tramitar un pasaporte. Tampoco, a ver, parece que han pasado muchos años, pero Sí, tampoco tanto. es verdad. Luego ya, 52 años después, las mujeres representan ya en la justicia el 53,2% del total de magistrados, magistradas, jueces y juezas en activo en España. Y bueno, la primera mujer juez de distrito en aquella ocasión en España fue María Jover Carrión, Ujú. el 23 de mayo de 1972. Tenía entonces 28 años. Y luego, ya cuando, vamos, por oposición, fue Josefina Triguero. Te doy este dato y ahora te contesto a lo de los Ujú. jóvenes. Un poco lo hilo también con esto, ¿no? No ha sido fácil, no es fácil para ninguna generación. Si revisamos nuestra historia, la historia del mundo y la historia concretamente de nuestro país, pues vamos, nuestros abuelos podrían contar mil y una calamidades, ¿no? Cada uno lo somatiza y lo vive, lo intenta afrontar de alguna manera, pero yo lo que veo, los jóvenes que pasan por mi juzgado es que les está tocando una época bastante complicada en la que nosotros, los padres, padres, madres, pues nos hemos equivocado muchísimo, Ujú. porque no los hemos preparado pues para esto para estas dificultades que presenta la vida. O sea, no los hemos educado en ese afán de querer darles todo, todo lo mejor y que no tuvieran ningún déficit, ninguna carencia que nosotros pudiéramos haber tenido. Esa forma de querer no les ha hecho, desde luego, ningún bien. ¿Por qué? Pues porque la vida no es así. Fíjense, ahora tenemos que si la pandemia por un lado, restricciones, que si no puedes salir, que si, en fin, todas las Ujú. prohibiciones que hemos tenido que asumir por razones sanitarias. Que en la vida de un joven, en la vida de una persona mayor, de cualquiera de nosotros ha sido terrible, ¿no? Pero un chico, una chica que yo entiendo, vamos a recordar un poco, los que tenemos un poco más de edad, a esa edad lo que tú quieres es salir, investigar, Sí. curiosear, comprobarlo todo, te crees el rey del mambo, en fin, estás en explosión y además algo muy importante también para en ese momento aprovechar cosas, tienes ilusión, ganas de vivir a borbotones, ¿no? Entonces todo esto se ha cortado y Ujú. además les ha producido una frustración terrible, no tienen capacidad de frustración por culpa nuestra, ¿eh? Claro, Y digo porque por culpa nuestra, sí. claro, porque es que les hemos hecho creer que les hemos metido en una burbuja, que todo es fácil, que a golpe de clic lo tenemos todo, Ujú. que yo pido ¿m? Y mamá, papá me dan y la vida es así, pues mira, va a ser que no. Y cuando empiezan este tipo de dificultades, luego también hemos normalizado, han perdido mucho la empatía, ¿no? Eh, por ejemplo, como todo se ve en una pantalla, en un teléfono móvil o en una pantalla de ordenador, una guerra tan cruel, tan dramática como la que tenemos ahora en Europa, en fin, parece que todo, que estamos viendo un videojuego o Sí. una película, Que, ¿no? que nos insensibiliza, ¿no? Hemos A esas cometido imágenes. mucho. Sí, pero es que yo he notado especialmente, mira, te voy a contar un caso que bueno, es uno de tantos, pero en el día de ayer, no voy a dar datos de Sí. dónde ocurrió el hecho porque no puedo,
y además porque si no se sabría quiénes son. Y en menores, pues una de las cosas que tienen el principio de oportunidad es que pasan por aquí, intentamos reeducarlos y que aprendan con las medidas de seguridad, las medidas que les imponemos por las condenas, y luego pueden seguir su vida normal si se corrigen esas circunstancias. Pues bien, en el día de ayer es un ejemplo, pero está ocurriendo desgraciadamente mucho. Juzgué a un grupo de chicos que habían salido un buen día, de fiesta, y bueno, se les cruzaron los cables y terminaron a golpes. Esto está pasando mucho por Sí, todo el país. sí, es verdad. Terminaron a golpes con otras personas, con lesiones bastante graves, ¿vale? En muchas de estas ocasiones, lo que hacen no solamente es pegar, que bueno, peleas la ha habido siempre, dirán ustedes, ¿no? Sino que lo importante es grabarlo y subir las redes. Entonces, como si esto es lo realmente interesante, ¿no? Entonces, cuando ayer celebraba el juicio, estaban evidentemente también los padres, madres de los menores, porque, ojo, eso lleva consigo una responsabilidad civil, unos daños y perjuicios por las lesiones, etcétera, ¿no? Y lo que hacen nuestros niños lo pagan los padres. Entonces, a mí me sorprendió muchísimo porque en un momento determinado los chicos reconocían que lo que habían hecho, querían conformarse por tanto con la condena, pero estaba el pago de la responsabilidad civil, de las indemnizaciones, y ahí estuvo el problema de los padres. Entonces, yo me enfadé muchísimo, porque en un momento determinado un abogado, cuando los chicos dicen que quieren conformarse, que reconocían los hechos, el primer punto para que realmente aprendan algo de esto y que no vuelvan a repetirlo, pues el abogado no se le ocurre otra cosa que decir bueno, que los chicos se habían conformado, pero que él no estaba muy de acuerdo porque las cosas no habían pasado exactamente así, papá. Bueno, total. Me enfadé mucho porque mira, vamos a ver. Yo ahora, si se conforman, se conforman, si no, no se conforman. Pero en cualquier caso, vamos a ponernos a que yo pueda creerme que ninguno de estos chicos haya tocado a nadie y demás, que estuvieran allí simplemente. A mí me parece de una absoluta frivolidad, falta de empatía, monstruosidad, que cuando estemos en un lugar, y esto pasa mucho con los mayores también, veamos que a una persona le están pegando una paliza, que puede incluso, ha habido casos ya, muchos casos en España que terminan con lesiones muy graves o con muerte. Y que nos quedemos mirando, eso es un delito también. Y sobre todo es una falta absoluta de empatía, sensibilidad, solidaridad, de todo. Y aparte es un delito de omisión. Entonces, no me diga usted, vamos, es que aunque me demostrara usted que estos chicos no han tocado un pelo a ninguno de los lesionados. Entonces ya me enfadé mucho, lo dije incluso hasta más fuerte, ¿no? ¿Por qué te cuento esto? Pues porque esto es un ejemplo que, bueno, yo creo que lo comprendan perfectamente quienes nos estén viendo y oyendo, de la forma en la que piensa la sociedad, la comunidad. A ver, si es que no conocemos a los vecinos, antes se conocían a los vecinos, para lo bueno y para lo malo, para los chismes y para también que te echar un ojo al niño que estaba en el parque jugando, ¿no? Y para otras cosas buenas, ¿no? Se han perdido muchísimos valores y esto está pasando factura a esta generación. Y yo, perdona que te diga, y con esto ya me callo y me preguntas tú. Nosotros somos la generación obediente. Nosotros, los padres y madres. Obedecimos a nuestros padres y ahora obedecemos a nuestros hijos. Y todo esto, entiendo, magistrada, que tiene detrás esa sobreprotección por parte de los padres de quizá, es que yo no quiero que le pase a mi hijo lo que me pasó a mí, ¿no? Que fueron muy estrictos conmigo, que eran muy severos, pero claro, como bien indica, el hecho de que todos esos jóvenes a lo mejor no tengan esa disciplina ha convertido justo, y creo que es bastante categórica la frase que acaba de decir, a los padres en obedientes a los hijos, ¿no? Y todo esto deriva en lo que estamos viendo. Es terrible, sí, sí. Los niños los hemos metido en una burbuja. Aparte, los niños los hemos cosificado, el cariño lo hemos cosificado. Y nuestra responsabilidad la hemos cosificado. Nuestras obligaciones para con nuestros hijos, educarlos, no significa en comprarle todo, en darle los mejores estudios, el que tengan todo lo que yo no tuve, no. Significa nuestro tiempo,
significa, a ver, yo es que cuando hablo me emociono porque me acuerdo mucho de mis padres, significa que cuando tengas que adoptar una decisión y decirles que no, a una muy tierna edad, ya no estoy hablando de niños adolescentes, tienes que empezar antes, mucho antes, cuando somos, vamos, desde la cuna casi. Claro que se sufre como padre. Ser padre o ser madre no es fácil para nada. Nadie nace con un manual de instrucciones y no es fácil. No es fácil, ¿por qué? Pues porque cuesta decir que no. Claro que sí, porque es tu hijo o tu hija, no te gusta que sufra, no te gusta verlo llorar, pero es que no le estás haciendo ningún favor, ¿no? Entonces te digo que me acuerdo de mis padres porque, a ver, a mi padre el regañarnos, el ponernos una pena, en alguna ocasión, esto que tanto se habla, a ver, mis padres no nos maltrataron nunca, no nos ponían una mano encima, pero yo tenía un hermano mataperro que era mataperro total. Hoy le dirían TDAH, en todas estaba metida él, se escapaba del colegio, falsificaba notas, en fin, una barbaridad una tras otra. Y en una de estas mi padre, pues bueno, cogió, se sacó el cinturón y le pegó con el cinturón. Hoy hubiera sido acusado de delito de maltrato. Claro. Mi hermano, que además de los tres que somos, es el que más cercano vive y el único que no tiene responsabilidades familiares, se desvive por mi padre, ni está frustrado ni nada por el estilo. Hoy es un hombre que trabaja, que tal, y adora a mi padre. Claro. A ver, una ocasión puntual. Sí, exacto. Eso que tenemos en el Código Civil, que esto lo quitó Zapatero, pero luego el Rajoy no lo puso y los que han venido después tampoco. Yo pienso que debería volver. Con matices, evidentemente, y con mucho cuidado. El Código Civil, el 154, nos decía que los padres pueden corregir razonable y moderadamente a los hijos, pero ello no por un capricho, sino porque, por otro lado, tenemos la obligación de educarlos, de formarlos como personas para poder enfrentarse con garantía, cuando ya no estemos, a su vida y a todas las complicaciones. ¿Qué va a ser de ese niño, de esa niña que cree que no hay límites? ¿Qué va a ser de ese niño, de esa niña que cree que no existe la autoridad? Sí, por eso muchos a lo mejor se enfrentan hasta precisamente a la autoridad, ¿no? A los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Cuando uno ve que hay una bronca, una trifulca y llega la policía, lo primero que hacen es enfrentarse. Cuando antes las imágenes que se veían era como todo el mundo agachaba la cabeza, mantenía el respeto y ni mu, ¿no? Ante un policía, ante un guardia civil, ante lo que fuera. Y ahora lo primero que hacen es enfrentarse. Ante un profesor, una profesora, efectivamente. ante un médico. Pero es que ya esto no empieza con los chicos, empieza con los padres. A ver, tenemos un complejo absoluto, yo lo puedo decir así. Somos una democracia bastante joven, comparativamente hablando, y bueno, no se nos ha olvidado la época de la dictadura y tenemos un complejo brutal. O sea, hemos pasado de un extremo hasta al otro. Los extremos siempre son malos. Entonces, claro, la autoridad es que es fundamental el respeto a las personas. Antes, bueno, podías no estar de acuerdo en un momento determinado con algo, pero vuelvo y repito, vuelvo a acudir a nuestros mayores. Le decían a mi hermano, había un señor, lo digo así para que nos entienda toda la audiencia y no quiero hablar en términos jurídicos, había un señor jardinero que era un paliza y bueno, y además que como mi hermano era el que hacía todas las cosas, siempre se las pegaba, les hiciera o no. Y el jardinero que estaba con los jardines de donde vivíamos, ¿no? Y bueno, este señor pues le tenía, papá, que me tiene manía y tal. Entonces mi padre lo que le decía, mira, es un señor mayor, no te atrevas a contestarle mal, ni a insultarlo, mucho menos, ni nada de esto. Si tú tienes un problema con Antoñito, que así se llamaba el señor, vienes, me lo cuentas y yo hablo con Antoñito. Y así se resolvían las cosas. Y a veces tenía razón mi hermano, y cuando tenía razón mi hermano, pues bueno, no pasaba nada, no solamente no le pasaba nada, sino que se lo decía. Mira, aquí Antoñito se pasó, no fuiste tú, fue otro, en fin. Yo lo que quiero decir con esto es que no se puede. A mí me vienen padres y madres a los juzgados que bueno, su hijo es un santo, su hija es una santa. Que va, mi hijo no pudo haber hecho esto. ¿Pero qué me está contando? ¿Pero qué me estás contando? ¿Quién no ha mentido a sus padres? Y ahora mismo pregunto, ¿quién no ha mentido a sus padres? Sí, efectivamente. A ver, ¿quién no ha intentado contarle milongas a diestro y siniestro pues para
conseguir sus objetivos de lo que fuera, de llegar más tarde, de tal, le decías que ibas a un sitio y te ibas a otro, en fin, etcétera, etcétera, y un montón de cosas que a lo mejor no se pueden contar. Sí. Tu hijo y tu hija pues será muy bueno, será, sí, todo lo que quieras, todo lo que puede ser un chico o una chica adolescente que está investigando, que está, en fin, que tiene todo por descubrir. Y eso es bueno también. Y cuando vemos, por ejemplo, y antes hacía referencia también a conflictos, peleas, esas imágenes donde eh, cae alguien y ese joven parece que sigue y continúa hasta que esa persona prácticamente ni se mueve, y si no se mueve siguen, esa crueldad que se ve ahora, ¿a qué se puede deber? Por ejemplo, hemos visto imágenes en Pues peleas del a cuadrilátero todo en lo la que estoy laguna, contando. sí, sí, en Canarias se han visto varias peleas que asombran, ¿no? De la crueldad de gente joven que a lo mejor, pues no sé por qué llegan a ese punto. A todo lo que estoy contando, Uh una -huh. falta absoluta de valores, todo lo que acabo de decir. Uh -huh. Se ha normalizado, bueno, esto es muy guay, el grabar, subir a redes, la violencia se ha normalizado. Falta la empatía. Y continuamente a mí los equipos técnicos que son nuestros peritos, no sé si lo sabe la gente que nos está siguiendo, pero los juzgados de menores y fiscales de menores, desde que un menor llega aquí, tienen un equipo técnico formado por psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, en fin, que miran las circunstancias personales, familiares, sociales del chico o la chica, Uh -huh. para intentar ver por qué ha llegado precisamente a cruzar la línea roja, ¿no? Por ejemplo, a cometer un delito de esto. Entonces, lo que me dicen constantemente cuando intentamos luego con una medida judicial, con un programa de intervención educativa, reformar esto es, hay que hacer un taller de promoción de valores. Constantemente taller de promoción de valores. Esto está en los informes en prácticamente, yo diría En que en todo. un 90%. Hay que trabajar la empatía, la capacidad de frustración, el control de impulsos. Estoy diciendo literal lo que nos dicen en Todo, los informes. claro. El control de impulsos quiere decir, y bueno, los chicos tienen vamos a ver, nosotros antes sabíamos esperar. Ellos no saben diferir el premio, ¿vale? Lo quieren ya. Pongo un ejemplo, nuestro famoso ejemplo que todos tendremos con una cosa u otra de los Reyes Magos. Ahí estábamos pidiendo la bicicleta durante no sé cuántos Reyes Magos, hasta por fin un día, a lo mejor te la traían si eras bueno y todas estas Claro. cosas y Y sacabas llegaba. nota. Sí. Y bueno, a mí me la trajeron para compartir con mi hermano y fui la más de feliz, con lo cual estoy diciendo que no saben, Sí, el claro, valor. si esto lo traducimos y ya no solamente el problema que están teniendo en las casas cuando los padres, por lo que quiera que sea, por dificultades económicas, por las razones que fueran, empiezan a decir que no. Uh -huh. Entonces ya entonces salen los monstruitos, los tiranos, y comienza la violencia de verdad. Primero psíquica y luego incluso hasta física. Esta violencia, ellos lo llevan a todos los campos. Cualquier persona que les diga que no, cualquier persona que les lleve la contraria. Es que ahí está, no saben perder. Claro. Claro, sí, sí, porque no se les ha tampoco instalado, ¿no? Esa frustración, como decíamos antes, o de que si se puede perder, se tiene que perder y seguir adelante y esperar. Si en esos Reyes no llega la bicicleta, ahí llega el enfado, no esperar al año siguiente para que los Reyes lleguen. Pero cuando vemos, por ejemplo, un caso en un juzgado, ¿cómo se explica a un menor a través de un juicio una sentencia o un proceso judicial? Porque si de por sí a lo mejor para un adulto hay veces que suele resultar complicado el saber la sentencia, ¿cómo se le explica a un menor para que la entienda, la asuma y encima vea que hay una oportunidad detrás de un castigo? Es complicado. Los jueces de menores somos bastante distintos, somos 82 en toda España. La justicia de menores, que yo le llamo a veces la menor de la justicia, pues necesitaríamos más medios, la ley está muy bien, pero luego date cuenta que nosotros aplicamos medidas judiciales con programas de intervención educativa, que es la vida del menor, con todo aquello que necesite para todo lo que haya que arreglar. Si consume drogas, si tiene un problema de salud mental, si hay que trabajar en el control de los impulsos, la empatía, etcétera, etcétera. ¿Cómo se le explica? Pues bueno, nosotros recibimos una formación, los jueces y juezas de menores especializada, ya es una especialidad dentro de la jurisdicción penal, y
Luego, ya cuando estás ejerciendo la jurisdicción, pues tenemos un encuentro de jueces de menores todos los años, nos reunimos todos. Tenemos un chat, también estamos con la tecnología, ahí compartimos opiniones, Claro. críticas y tal de los casos que se nos presentan. Y luego tenemos otra serie de cursos de formación a lo largo bueno, de todo el año. La pandemia lo fastidia un poco, lo hemos hecho más telemático, lo poquito que hemos podido hacer. Y bueno, luego con también las normas de Europa, los convenios europeos internacionales ratificados por España en relación con los derechos del menor y demás, una de las cosas que nos dicen y que nosotros hacemos, por supuesto, es explicar con un lenguaje sencillo al menor, porque es lo primero que tiene que Claro. comprender, que lo que ha hecho está mal y que además constituye un delito, porque nuestro sistema es de responsabilidad penal. No piensen ustedes que solamente anda a una medida judicial, hace un taller, no. Nuestro sistema, lo primero que tienen que aprender es que tú pagas por lo que haces. Tú lo haces, tú lo pagas, porque así es la vida. Y si no aprendes esto, mal vamos. Y lo primero que tiene que hacer, y yo se lo explico, mira, has hecho esto, esto y esto está mal. Esto es un delito. Como el ejemplo que te puse antes de esos chicos, ¿no? Entonces, cuando le explicas esto y si lo interiorizan, el primer paso que tienen que hacer es interiorizar el daño. O sea, anda, pues, jolín, ahora me doy cuenta que sí. El jolín me di cuenta y qué mal, y el que empieza a pesarles es el primer paso para la reforma. Pero estamos en una jurisdicción tan bonita porque estamos hablando de niños y de niñas, de chicos, que todavía la varita está tierna, señores, y ahí todavía, y esto lo dice mi abuelo, podemos enderezarla. Claro. Entonces, tenemos todas las oportunidades del mundo utilizando las herramientas adecuadas y contando con la colaboración de los padres, que en este caso es voluntaria y a veces no la tenemos. En muchas de las ocasiones lo más difícil es la intervención con los padres porque lo perfecto, cuando lo conseguimos, es no solamente intentar reeducar al chico o chica, sino evidentemente a los padres, con los que va a tener que seguir viviendo, dotarles de herramientas, corregir esas cuestiones que, por lo que sea, hayan podido llevar mal con su hijo y que sepan en adelante cómo, bueno, cómo educarlo, cómo convivir en casa, cómo imponer las normas, en fin, cómo ayudarle a empezar su camino y a continuar su camino para que sea un adulto, para que sea una adulta responsable el día de mañana y sin problemas, por supuesto, ni para ellos ni para los demás. Y ahora que también se está hablando mucho de los menores migrantes, los que llegan a Canarias, en la conferencia de presidentes de este fin de semana se va a hablar también de este aspecto. ¿Qué hacer? Y también cuál podría ser la solución a centros de menores que cada vez están más sobrepasados. Se habla también de acoger a menores de Ucrania. ¿Cuál es el límite? Y dónde se puede hacer algo positivo también para que esto no se convierta en un problema añadido a lo que está sufriendo Canarias? A ver, es un problema porque es que Canarias es lo que es y no hay más. Somos islitas y los recursos son los que son, los centros son los que son, están masificados y no se puede llevar a cabo una clasificación porque no es lo mismo. A ver, nosotros tenemos menores también en protección, en hogares de protección que son nacionales, de aquí. Pues bueno, con sus más y sus menos, pues han ido al colegio, después vienen menores que no nos llegan, porque no podemos meter a todos los menores extranjeros que llegan en el mismo saco, son muy distintos. No es lo mismo un menor que llega de Marruecos que un menor que llega de Mali, que llega de Senegal, muy diferentes culturas, y luego ni qué decir tiene, depende de sus circunstancias personales también, pues hay algunos menores. Si nos colocamos, por ejemplo, con Marruecos, los precedentes de Marruecos, hay algunos menores que, bueno, su situación anterior ha sido de un total desarraigo, desestructuración familiar brutal, el ser un menor de calle, y pues hay otros menores que no. Hay otros menores que tienen una familia de base, que le han implicado una serie de valores, los hay, y que por circunstancias en un momento determinado de su vida, circunstancias muchas veces dramáticas, han cruzado el charco y se han metido en una patera arriesgando su vida. Pero claro, ahora mismo no tenemos centros ni capacidad para hacerlo como tendríamos que hacerlo, ¿no? Y los mezclamos, se mezclan total y absolutamente. Entonces, eso crea, como todo el mundo puede imaginarse, un primer conflicto. Ni que decir tienes que estamos hablando de personas de distinto origen, con los nacionales, uno habla francés, el otro inglés, el otro árabe, en fin. Es complicado, no, lo siguiente. Lo deseable
además para un niño, para cualquier niño, no es que vivan en un hogar de protección, con todo lo que se intenta hacer de bien por parte, me consta, con los medios que tienen, por parte de los educadores y las distintas entidades, ¿no? Lo deseable, donde debe estar un niño, una niña, en una familia. Si no es familia, por lo que quiera que sea, pues yo sé que es duro, porque la ley te dice que acoger no es adoptar. Sé que es duro acoger en tu casa con la idea de un chico, una chica, un niño, una niña, que le cojas cariño y que luego sepas ya de antemano, que asumas que un día se marchará a ser posible con su familia biológica, pero, hombre, el que esté preparado, el que tenga la fortaleza mental de hacerlo, y hay personas que ya lo hacen, es lo mejor para los chicos y chicas. Mira, yo, por ejemplo, no sé si sabes que tengo una asociación, presido una asociación que Sí. es Act to You, para la inclusión social de los menores. Pues bueno, voy a contarte un caso concreto que es real, para que me entiendan lo que quiero decir. El presidente de la asociación, porque somos un grupo heterogéneo formado por distintas personas, distintas profesiones, etcétera. El secretario de la asociación, Carlos Lavera, es asesor laboral fiscal. Y bueno, Carlos tiene su familia, tiene hijos biológicos y tiene un niño que adoptó en un momento dado de su vida. Este niño, antes de ser adoptado, estaba con una familia de acogida en la isla de Tenerife. Pues bien, a ver, Carlos es una persona excepcional. Sí, 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 lo conozco bien. Sí, sí. Carlos ahora mismo y su hijo siguen manteniendo relación con la familia de acogida de Tenerife. Van a verlos, Claro. chiquillos se van para allá, van a comer juntos, pasan, en fin, se Sí, pueden hacer este tipo de que no cosas. se rompa el Ahora con vínculo. los ucranianos, quien tenga un huequito es lo que yo aconsejo. Antes que en un hogar de protección, quien tenga el corazón muy grande y te lo digo también con los menores extranjeros, evidentemente esto no es tan fácil, se tiene que hacer, si luego se valoran a las familias, que sea una familia idónea, en fin, con los requisitos que tiene uno que tener pues para acoger, sobre todo a menores, pero quien tenga el corazón muy grande y tenga un huequito en su casa, pues que yo, vamos, es la mayor donación que puede Sin duda. realizar, más que dinero, más que cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir, porque lo que necesita un niño o una niña es una familia. Reyes Martel, como nos queda tan solo un minuto, en este minuto, y viendo todo, y ahora que ha nombrado Ucrania, viendo lo que sucede con esos menores, con esos niños solos que recorren kilómetros por salvar su vida, se le encoge, supongo, el corazón como a todos, ¿no? Al ver algo así y que esa crueldad, ¿no? Se esté dando, sobre todo, y se esté cebando también con esos pequeños. A mí se me encoge mucho el corazón, pero es que cada día, con esto de Ucrania y con otros muchos acontecimientos que, bueno, igual nos quedan más lejos, pero es que guerras las estamos teniendo en el mundo y seguimos teniéndolas todos los días. Lo sorprendente es que en la vieja Europa, donde tantas, si nos ponemos a mirar nuestra historia, tanto horror, tantas guerras hemos ya pasado, pues ya nos toca haber aprendido la lección, porque somos de los, ahora sería completamente imposible, pero es que no ha habido siglo en que hayamos tenido revoluciones, guerras y de todo por todos lados, ¿no? Y que vuelva a pasar. Todo el mundo habla de la Segunda Guerra Mundial, pero no, señores. La Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa tuvimos una guerra horrorosa que fue la Guerra de los Balcanes, y eso fue en el año 92. Y fue también terrible, ¿no? Que no hayamos aprendido la lección, pues es lo más que me acongoja el corazón, ¿no? Y bueno, se avecinan tiempos complicados. Yo creo que deberíamos, ahora más que nunca, deberíamos pararnos un poco, ya que la pandemia debería habernos parado y debería habernos invitado a reflexionar de todo el tiempo que estuvimos confinados, etcétera, etcétera. Parece que no. Pero bueno, yo invito a quien quiera a mirar a nuestro interior, a mirar a nuestro alrededor, las cosas buenas que tenemos, la vida, y a poner de nuevo sobre la mesa todos esos valores de nuestros mayores, todas las cosas buenas. Todo lo de atrás no fue malo, ¿vale? Porque eso va a ser lo que nos sostenga y lo que nos haga caminar en la dirección adecuada.
lo que nos haga corregir también, ¿no? Y lo que nos dé algún rayito de esperanza para el futuro de nuestros hijos, de los que tengamos, de nuestros nietos, ¿no? Para dejarles algo mejor de lo que está ahora. Pues me quedo con esa reflexión bastante interesante e importante también y a tener en cuenta. Reyes Martel, magistrada juez del Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas y también presidenta de Up to You. Gracias por este ratito. Volveremos a hablar seguramente porque creo que se nos quedan muchas cosas en el tintero. Interesantísimo todo lo que ha dicho y le agradezco muchísimo también que lo haya hecho aquí en este espacio en Twitch en A Buenas Horas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y bueno, a pesar de todo, la vida es maravillosa, sí. Hay que apostar por ella y por nuestros chicos que son el futuro. Exactamente. Gracias. Un saludo. Hasta luego.